hecho con el Autódromo Cabalén. Además, autoridades de la filial del Automóvil Club Argentino en Córdoba y el doctor César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino. 17.000 personas estuvieron ese día en el Autódromo Oscar Cabalén, cifra que jamás se alcanzaría. No existían tribunas ni muchas comodidades para el público aficionado. Ahí vemos a Carlitos Pascualini junto al periodista Roberto Prado, que integraba el equipo de Héctor Luis Gradasi. Se iban a realizar 2 series a 15 vueltas para luego correr la final sobre 30 giros. Digamos que la comisión directiva que presidía el club en el momento de la inauguración estaba integrada por Roberto Alessio Chesel como presidente. Ahí vemos a Luis Rubén Di Palma, muy jovencito todavía, corriendo también en el Autódromo Cabalén. Y una curiosidad, Di Palma fue el piloto que más veces ganó en el trazado del Camino de Altagracia. Ahí está la máquina de Eduardo Copelo. Aquí está el piloto sanjuanino que cumplió ese día una muy buena actuación, ganó su serie y cuando venía luchando en la punta con Andrea Bianini tuvo inconvenientes mecánicos y debió desertar. Vicepresidente primero del Córdoba Automóvil Club era el ingeniero Eduardo Céspedes, René Ferrero como vicepresidente segundo, secretario el ingeniero Francisco San Martín, prosecretario Ricardo Fernández Berro, Humberto Sassaroli, tesorero y protesorero Amado Gontero. El reverendo Padre Raca procede a bendecir las instalaciones del Autódromo Oscar Cabalén. Detrás vemos al entonces intendente de Altagracia, autoridades y, como dijimos, la señora de Oscar Cabalén y también, que en este momento corta la cinta, y también Juan Manuel Fangio y Domingo Marimón. Eran vocales titulares Rodolfo Piatini, el doctor Oscar Holguín, Eduardo Beloni hijo, Ricardo Macallan, Ismael Pomodoro y José Visconti. Vocales suplentes Carlos Berrini, Constancio Corciario, Carlos Pascualini, Ángel Turturro, Alberto Sarazate, Eduardo Cava y Luis Ángel Bobar. La señora de Cabalén en momentos que se procede a la inauguración del autódromo, y ahí vemos a Roberto Alessio Chesel, presidente del Córdoba Automóvil Club, y aquí el doctor César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino. Fue un verdadero acontecimiento para Córdoba la inauguración del Autódromo Cabalén. Los terrenos fueron cedidos por el señor Egidio Beloni de Mi Valle Country Club a título gratuito, con la única condición de construir un autódromo en un término no mayor de 2 años. Fangio y Marimón participando del acto de inauguración, y aquí Fangio conduce un automóvil junto a Marimón para dar una vuelta al circuito. Gradasi preparando su máquina para intervenir en la serie donde participó. Oreste Berta conversando con Juan Manuel Fangio. La piedra fundamental del autódromo se colocó el 11 de diciembre de 1966. El club contaba con muy poco dinero cuando comenzó la obra. El 5 de diciembre de ese año, una semana antes, se realizó una carrera internacional de Fórmula 3 en la pista de la Escuela de Aviación Militar que ganara Jean-Pierre Beltoise con un Matra, con el objeto de reunir fondos para construir el autódromo. Pero lamentablemente los recursos logrados fueron muy escasos. Se larga la primera serie en el flamante circuito de 3.101 metros. Andrea Bianini toma la punta con su garrafa Chevrolet delante de Héctor Luis Gradasi con la libre 2. Nasif Estefano con otro Torino se va ubicando en el tercer lugar, y también Luis Di Palma y Carlos Pascualini ocupan las primeras colocaciones. Este es el sector de la bajada rumbo a la curva que da entrada a la recta principal. El promedio en ese tiempo estaba en los 160 kilómetros por hora. Sobre 15 vueltas, el ganador de esta serie, aquí está, Andrea Bianini, con la garrafa Chevrolet preparada por los hermanos Belaviña. Su promedio, 160 kilómetros, 699 metros por hora. Y aquí Gradasi le gana el segundo puesto a Nasif Estefano. Gradasi quedaría segundo a 7 segundos del vencedor. Tercero, el malogrado piloto tucumano Nasif Estefano. Cuarto, Luis Rubén Di Palma. Y quinto, Carlos Pascualini. El Chevrolet del Cuadrado de Ricardo Peduzzi, que cumplía buena labor por entonces
en circuitos y autódromos. Gradasi recorriendo las últimas vueltas de esta primera serie, ganada por Bianini y seguido precisamente por Pirin a 7 segundos de diferencia. Los presidentes del Córdoba Automóvil Club fueron desde su fundación en 1963 José María Solá, ex corredor de Mecánica Nacional, luego Roberto Chesel, Francisco San Martín, Ángel Monguzzi, José Franco en 2 periodos, Josué Osvaldo Landoni, Juan Carlos Poncio y últimamente el presidente actual es Jorge Amidei. Se corre la segunda serie donde la lucha fue intensa entre el 1 de Eduardo Copelo con la Libre 2 Tornado y también Benedicto Hugo Caldarela, pero Copelo se fue alejando en la punta, demostrando su habilidad conductiva hasta ganar a una media general de 160 kilómetros, 202 metros por hora. Benedicto Caldarela con Torino se ubicó en la segunda colocación, mientras que el tercer puesto se lo adjudicó Gastón Perkins, también con Torino. Jorge Ternengo, el piloto de Rafaela, fue cuarto con Torino y quinto Federico Urruti con Torino. Casi todos estos torinos eran preparados por Oreste Berta, que fundamentalmente había centrado su labor técnica a través de experimental de Ica Renault y luego en Altagracia construyó su propio taller de donde saldrían numerosas unidades motrices para distintas categorías del automovilismo, pero fundamentalmente para el Torino, que logró su primera victoria con Gradasi en San Pedro en el año 1967. Aquí Eduardo Copelo culmina ganando la segunda serie a 15 vueltas. Y este es Benedicto Caldarela segundo, mientras que Perkins se ubicó tercero. Podríamos recordar muchas anécdotas que permitieron construir el Autódromo Oscar Cabalén en muy poco tiempo. Ocurrió que Roberto Alessio Chesel, con el deseo de que su club hiciera esta obra, un día preguntó cuánto tenían en caja en la institución. Solamente 157 pesos. Y sus compañeros de comisión directiva quedaron asombrados cuando dijo: vamos a realizar el Autódromo Cabalén. Y lo que parecía un sueño se concretó efectivamente el 17 de marzo de 1968. Hacemos una pausa y luego seguimos recordando aquella primera carrera que ganó Andrea Bianini, seguido de Héctor Luis Gradasi. Donde se construyó el Autódromo Oscar Cabalén en camino a Altagracia, fueron cedidos por el señor Egidio Belloni. El compromiso era construir la obra y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y una gran colaboración de distintas empresas de Córdoba, se pudo construir la pista número 1 de 3.101 metros. La actividad de ese año, como ya hemos dicho, fue intensa, pero en los años sucesivos el Autódromo Cabalén tuvo también una gran actividad, al punto tal que en el año 71 se corrió nuevamente la Fórmula 2 Internacional con los mejores pilotos del mundo, muchos de los cuales luego fueron campeones en mundiales. Y en esa oportunidad ganó Tim Schenken al comando de un Brabham. Pero continuemos viendo entonces las imágenes de aquella jornada inaugural del 17 de marzo de 1968. Andrea Bianini preparándose junto a Eduardo Copelo, grandes rivales, para la final sobre 30 vueltas al circuito de 3.101 metros. Exhibición aérea y otros festejos antes de largarse la final en el Autódromo Oscar Cabalén. Es importante destacar que ese año se corrieron 5 pruebas en el Autódromo Oscar Cabalén de turismo de carretera y la final, o al final del año, una competencia internacional de Fórmula 2. Gradasi realizando declaraciones poco antes de la partida. Se recaudaron ese día 11.782.900 pesos de entonces. Realmente todo un récord para el Autódromo Cabalén. Vemos en el punto de partida a Andrea Bianini, también está Gradasi, Copelo del lado izquierdo de la pista, a punto de iniciar la final. Se larga la carrera y se va a plantear enseguida una intensa lucha entre Gradasi, Copelo y Bianini.
Copelo al comienzo trata de marcar el ritmo, pero enseguida Andrea Bianini, aquí lo vemos, toma la punta, seguido de Gradassi y Copelo. Se va aclarando el panorama y poco después Bianini y Copelo son los protagonistas de la lucha por la victoria en esta reunión inaugural del Autódromo Cavalen. Copelo marcó para una vuelta el récord en 1 minuto 7 segundos, una décima a una media de 172 kilómetros, 253 metros por hora. Este tiempo llegaría a bajarse en turismo de carretera a 1 minuto 1 segundo, es decir, 6 segundos menos, pero el récord absoluto lo tiene el sueco Ronnie Peterson con un coche de Fórmula 2 internacional en 54 segundos 54 centésimas. Ahí está Ricardo Peduzzi con su Chevrolet, circulando en el medio del pelotón, la S de bajada hacia la recta principal, y ya Andrea Bianini está en punta, seguido por Copelo. Pero la lucha va a ser muy intensa hasta que el piloto sanjuanino tiene problemas en su Torino y hace abandono de la carrera. De allí en adelante, Andrea Bianini marca el ritmo hasta ganar con 6 segundos, 3 décimas de ventaja sobre Héctor Luis Gradassi. Su promedio, 162 kilómetros, 263 metros por hora. El tucumano Nacif Estéfano se ubica en tercer lugar, cuarto Benedicto Hugo Caldarella, quinto Carlos Pasqualini, sexto otro cordobés Carlos Ruiz y en séptimo lugar Federico Urruti. Un accidente sin consecuencias en el transcurso de la serie final. Reiteramos que Copelo marcó el récord de vuelta a 172 kilómetros, 253 metros por hora. De las 5 carreras de TC corridas ese año inaugural del autódromo, Bianini ganó una competencia. 2 las ganó Eduardo Copelo y 2 Carlos Alberto Pairetti. Hacia fin de año, el piloto italiano Andrea De Adamic, con una Ferrari Dino, ganó la competencia internacional realizada en el Autódromo Cavalen. Más de 15 competencias de turismo de carretera se corrieron a lo largo de los años y hasta 1977 en el trazado del Camino Altagracia. Bianini fue el primer ganador, el segundo fue Copelo, luego Pairetti en 2 oportunidades, todas en el 68. Copelo vuelve a ganar en el 68, mientras que Jorge Cupeiro con un Avante Chevrolet gana la primera de 1969. Luego Carlos Marinkovic con un Marto Chevrolet gana 172 kilómetros por hora de promedio. Eduardo Copelo con un Numa Tornado construido por Carlos Ruiz vence también ese año 69, y en el 70 Copelo vuelve a ganar, mientras que Di Palma con un Berta Tornado vence en otra de las competencias de ese año. Y Néstor García Veiga cierra el año 70 ganando con un Shelco con motor Chevrolet. En 1971 se corre una competencia que gana Luis Rubén Di Palma con Berta Tornado a 182 kilómetros por hora de promedio. Al año siguiente, en el 72, Di Palma gana 2 carreras consecutivas y su mejor promedio fue de 184 kilómetros, 664 metros por hora, récord para el circuito número 1. Seguimos viendo la lucha por la punta entre Andrea Bianini y Eduardo Copelo. Juan María Traverso ganó en 1977 con un Falcon, pero en el circuito número 2 a una media de 153 kilómetros, 361 metros por hora. Final de la competencia inaugural del Autódromo Cavalen. Andrea Bianini cruza la meta vencedor. Lamentablemente en Las Flores, tiempo después, en 1969, sufriría un espectacular accidente que lo dejó en silla de ruedas. Un gran piloto que manejaba tan bien en ruta como en pista y también sabía conducir excelentemente los monopostos. Héctor Luis Gradassi cruza la meta ocupando el segundo lugar en la competencia inaugural del Autódromo Cavalen. Aquí lo vemos Andrea Bianini y el festejo
de sus amigos y parciales. En el podio, Andrea Bianini y también Héctor Luis Gradasi. Tercero quedó el tucumano Nasif Estefan. No solamente se corrió turismo de carretera en el Autódromo Cabalén, hubo muchas competencias de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 4. Ramón Requejo fue el primer ganador en mecánica nacional Fórmula 1 con un Tornado a 154 kilómetros, 256 metros por hora. Al año siguiente, Carlos Reutemann gana con un Fórmula 2, un BWA con motor Fiat del Automóvil Club Argentino, a una media de 169 kilómetros por hora. Carlos Pagretti gana en mecánica nacional Fórmula 1 con un Chevrolet en 1969. En el 72, Carlos Jarque es el primer ganador en mecánica Fórmula 4 con un Crespi Renault. Posteriormente, en la Fórmula 2 gana Osvaldo Cocho López con un Peugeot, Emilio Bertolini en un Fórmula 1. En el 73, Ángel Monguzzi con Dodge. Di Palma gana ese año también con un Tornado, y Ángel Monguzzi, el último ganador en mecánica argentina Fórmula 1 en 1975, a una media de 179 kilómetros, 507 metros por hora. También hubo muchas competencias de la categoría turismo. La primera la ganaron Castañón y Migliore en la clase B con un Peugeot, mientras que Carlos Monguzzi y Prono ganaron con un Renault Gordini en la categoría menor. Luego los ganadores fueron en los años siguientes Juan Manuel Macei con un Renault 12 en 1973, Francisco Paco Mayorga con Peugeot también ese año. Macei volvió a ganar en el año 73 y Mayorga lo mismo en esa temporada. En 1977, Juan Manuel Macei vuelve a ganar en el Cabalén con un Fiat 128, mientras Horacio Santangelo gana la clase C con un Fiat 125. Otros ganadores fueron Rubén Daray, Carlos Garro, Néstor García Veiga y Esteban Fernandino en la categoría turismo. Una intensa actividad en el Autódromo Cabalén hasta que en el año 1985 comienza a declinar la actividad nacional, y en la década del 90 prácticamente queda paralizada esta actividad. Se realizan unas competencias zonales hasta que en 1997 logra concesionarse por 10 años al señor Aldo Alcázar, un conocido empresario de Córdoba, por 10 años este autódromo que ha sido totalmente remozado. Pista número 1 de 3.000 metros, la 2 de 2.600, y se va a construir un nuevo circuito que unirá el 1 y el 2, llevándolo a 4.200 metros. Esto permitirá cumplir con una gran actividad nacional y posiblemente internacional en el futuro. Recordemos que hubo 2 fechas internacionales de Fórmula 2 en 1968 y 1971, donde se lograron los más altos promedios de la historia del Autódromo Cabalén. 54 segundos, 54 centésimas logró Ronnie Peterson en 1971 a más de 200 kilómetros por hora. Tim Schenken con un Brabham fue el ganador a 199 kilómetros por hora de promedio en 1971. Cabe destacar que Pierre Courage, el primer piloto que bajó realmente la barrera del minuto en el Cabalén, pereció carbonizado tiempo después mientras disputaba el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 con un coche de Tomás. Hay que recordar que Roberto Alessio Chesel fue realmente el dirigente que impulsó esta magnífica obra de Camino Altagracia, que permitió al automovilismo cordobés proyectarse a niveles nacionales e internacionales. Para sintetizar su paso por el automovilismo, cabe recordar que fue dirigente por afición y no por necesidad. Lo había conocido previamente como entusiasta y deportista. Chesel participó en muchas ocasiones con el seudónimo de Lorenzo San en competencias de la categoría turismo, pensando siempre en llegar, en compartir alegrías de otros, desinteresadamente, sin el afán de la gloria. Siempre forjando amigos. Correr era para él la felicidad de acariciar una bandera a cuadros, aún sin ser necesariamente el primero en hacerlo. Y de ahí que conoció la intimidad de los deportes mecánicos
hasta convertirse en un gran dirigente del automovilismo cordobés y también del automovilismo nacional. Y así, amigos, de esta manera hemos recordado la inauguración del Autódromo Oscar Cabalén de 1968. Se cumplen 30 años y ahora concesionado el Autódromo de Camino a Altagracia a la firma Millennium por espacio de 10 años, se ha logrado remozar totalmente sus instalaciones, la pista 1 a la 2, y posiblemente en muy poco tiempo también tendrá un tercer circuito, el autódromo que lleva el nombre del inolvidable piloto cordobés, trágicamente fallecido en San Nicolás en el año 1967. Por hoy nada más, muchas gracias y será hasta la próxima semana. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.